Bueno, pues la palabra que he sentido de hoy la he llamado prepárate para lo que está por venir. Como primer título, y siempre le pongo un subtítulo, y el subtítulo es el Apocalipsis de Isaías. Y a lo mejor te sorprende diciendo que tiene que ver es el Apocalipsis con el libro de Isaías. Pues curiosamente, en el libro de Isaías hay muchísimas referencias y versículos que luego son citados en Apocalipsis y en concreto 4 capítulos seguidos, desde el capítulo 24 al capítulo 28, lo llaman el pequeño Apocalipsis, porque en esos 4 capítulos, casi todos los temas que se hablan en el libro de Apocalipsis se encuentran en esos 4 capítulos. En esos capítulos se habla de Dios como Señor de la historia, y eso es un tema muy importante, porque el mundo no va a su bola, como decimos en lenguaje común, sino que en el mundo hay un director que es el que está supervisando las cosas que pasan y le pone principio y le pone fin. Entonces, Dios como Señor de la historia es un tema muy importante en la Escritura, muy importante en Isaías. El libro de Isaías era tan apreciado por la comunidad de los esenios de Qumran que cuando se descubrieron los cerca de 200 manuscritos de la Biblia en las cuevas del Qumran en el Mar Muerto, había 5 libros de Isaías completos, escritos en el segundo antes de Cristo, el mayor descubrimiento histórico arqueológico en el siglo XX. El libro de Isaías, y comprobar que ese libro es exactamente el mismo que tenemos en el 2025 es la mayor confirmación de que la Biblia, por lo menos tal cual fue escrita, tal cual ha sido transmitida. Luego la gente creerá o no creerá. Pero ¿por qué era tan apreciado el libro de Isaías? En primer lugar, porque ponía a Dios como el Señor de la historia. Segundo, porque hablaba que la humanidad va a recibir un castigo. Es la realidad. Vamos a recibir la recompensa de nuestras obras, nuestros príncipes, líderes y nuestras ciudades. Sabemos por la Escritura cómo cuando hubo el gran juicio sobre la generación de Noé, Dios puso un arco para decir que ya no iba a volver a juzgar a través del agua, pero no dice que nos vaya a juzgar a través del fuego, a través del terremoto o a través de plagas y pandemias. Es decir, que hay una gran relación entre ciertos cataclismos y desastres que ocurren en el mundo con juicios de Dios. Y eso además en el libro de Isaías lo aclara. Hay un versículo precioso que vamos a estudiar ahora que dice que en cuanto hay juicios tuyos en la tierra, los moradores de ella aprenden justicia. Es decir, que hay muchas cosas que pasan en este mundo que son un juicio de Dios, pero con un propósito didáctico, que aprendamos justicia, es decir, vivir una vida según los estándares de Dios. Y una de las cosas de las conclusiones que yo saqué con el COVID era que después del COVID el mundo iba, por un lado, unos que eran malos iban a ser todavía peores, y otra gente que tenía cierta inquietud espiritual iba a buscar a Dios con mayor intensidad. Y creo que no ando desencaminado. Verdaderamente en el mundo están los que han decidido que la vida son 2 días y que por lo tanto van a hacer todo el mal que esté en su mano, y gente que no, que gente que va a decir, bueno, verdaderamente si hay Dios en los cielos y vamos a intentar a ver si le podemos encontrar. Escuché ayer un testimonio que me encantó de una superviviente del campo de concentración de Auschwitz, con 94 años. Y esta mujer decía, no es cierto que Auschwitz hiciera a la gente peor, o hiciera a la gente mejor, no. Lo que yo observé con mis ojos es que la gente que era mala se volvió más mala todavía allí. Se despertó mayor la maldad en ese campo de concentración, pero la gente que buscaba el bien todavía se hizo mejor allí. Entonces,
verdaderamente hay una escuela de Dios sobre las cosas que pasan en el mundo. Y hay gente que aprende las lecciones y hay gente que no va a aprender las lecciones. El libro de Isaías también es un libro que habla de gente y de pueblos que van a venir a honrar a Dios. Curiosamente se habla del pueblo etíope, ese pueblo alto y esbelto que vendrán a honrar al Señor. De todos los pueblos de África, el único que no fue colonizado y conquistado y que se hicieron cristianos, el pueblo de Etiopía. Verdaderamente, y están muy orgullosos de ellos, muy orgullosos de que fueron de los pueblos de África que decidieron creer en Jesucristo. Habla el juicio sobre los tiranos, y a veces cuando se levantan estos psicópatas que mandan sobre naciones, tipo Hitler, tipo Stalin, tipo Mao, o cualquiera de los que en el tiempo presente no voy a citar, nosotros podemos pensar, Dios mío, ¿cuándo se quitarán los tiranos sobre la tierra? ¿Cuándo serán echados de ella? Pues la Biblia habla que habrá un día un juicio sobre todos aquellos tiranos que han oprimido a las naciones y a los pueblos. Y vamos a ver la justicia de Dios. La justicia que solamente Dios hace al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda. El libro de Isaías es un libro que habla sobre la victoria, sobre la muerte y sobre las lágrimas. Es un libro que habla muchísimo de Jesucristo, muchísimas profecías. Hay en el libro de Isaías desde dónde nacería, cómo en Belén, que se le llamaría Manuel, que sería admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, que sería la expiación por nuestros pecados. De tal manera que hasta el libro de Isaías se le ha llegado a llamar el quinto evangelio. Es decir, que había 4 en el Nuevo Testamento y un quinto evangelio en el Antiguo Testamento. Es un libro que se habla sobre la victoria de Satanás y sus huestes. Y eso es algo que como creyentes tenemos que tener claro, que ¿por qué Satanás está tan nervioso? Es él el que tiene que estar temeroso y nervioso, porque sabe que su tiempo se acaba. Igual que Dios le echó de una patada de los lugares celestiales y está aquí en la tierra intentando ocupar en entorpecer los planes de Dios, algún día, cuando toque esa trompeta, va a ser echado de la tierra a ese lago de fuego y azufre. Y es un libro que en esos 4 capítulos habla acerca de la ira y el castigo de Dios. Y verdaderamente el que Dios esté airado, a la gente le dice, uy, el Dios del Antiguo Testamento, un Dios lleno de ira, pero hay una ira que es santa y hay una ira que es pecaminosa y corrompida. Y verdaderamente Dios está indignado con el ser humano, porque no nos hemos creado a nosotros mismos, hemos sido creados por Él. Él tiene derechos de copyright sobre nosotros, nos creó. Y como tal, Él decidió que tuviésemos unos propósitos en nuestra vida. Pero como nos dio la bendición de la libertad, junto con la libertad, nos dio la consecuencia de la responsabilidad. Tú ejerces tu libertad y en tu libertad te vas a condenar o te vas a salvar. Así de claro. Entonces, ¿cómo ve Dios al mundo? Qué gran pregunta. Vamos al libro de Isaías, capítulo 24, versículo 4 a 6. Pon ahí el dedito en Isaías, queda ahí, 24, que en esos 4 capítulos nos vamos a mover durante estos minutos. Versículo 4, capítulo 24. Se destruyó y cayó la tierra, enfermó y cayó el mundo, enfermaron los pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Isaías está hablando, por un lado, la situación presente que se estaba viviendo en el reino del norte, en el reino de Judá del sur, con la amenaza de asirios y babilonios trayendo destrucción y juicio contra ellos,
pero también estaba apuntando a un futuro donde la tierra iba a estar contaminada por la maldad de los hombres. ¿Nos suena eso? Nos suena totalmente. Esta semana ha salido un informe del Congreso de Estados Unidos donde dice en ese informe que tienen pruebas fehacientes de que en el laboratorio de Bután, que se hacían armas de destrucción masiva, salió el virus que asoló al mundo. Así que la maldad contamina. Tú haces armas para destruir a la gente en la guerra y esas armas terminan destruyendo a miles y millones de personas. Y el hombre, Dios le ha dado una capacidad creativa, sobrenatural, para descubrir medicinas que sanan al ser humano, pero también una maldad para hacer armas que destruyen a la gente, como ha ocurrido en realidad en ese laboratorio de Bután en China. Dice que traspasaron las leyes. Verdaderamente, lo que habla en hebreo, literalmente, es como si la ley de Dios fuera un círculo. Es el círculo en el cual te puedes mover, como los juegos infantiles. Tú estás dentro del círculo y no pierdes, pero en el momento que te sales del círculo, has perdido. Pues muchas veces el ser humano traspasa los círculos que Dios ha puesto sobre lo que hacer con nuestra vida, lo que hacer con nuestro dinero, lo que hacer con nuestra lengua, lo que hacer con nuestra sexualidad y lo que hacer con nuestra familia. Traspasamos los límites y recibimos las consecuencias. ¿Cuántas lágrimas el ser humano derrama por el dolor del daño destructivo por la consecuencia de nuestros pecados? ¿Cuántas lágrimas en este mundo hay? ¿Cuántos niños abandonados? ¿Cuántas mujeres maltratadas? ¿Cuántos hombres heridos? ¿Cuántas guerras y sufrimientos? ¿Cuántos ancianos desvalidos por la maldad del ser humano? Y la sangre de la gente que ha sido derramada clama desde lo alto a Dios. Y Dios, claro, que esa sangre va a hacer que intervenga, porque dice el 6, por esta causa la maldición vino sobre la tierra. Y la palabra dice que la maldición no viene sin causa. No podemos pensar que todas esas pandemias, terremotos, tsunamis, más todo lo que habla todo el libro de Apocalipsis que va por venir, no va a ser sin causa. Que no somos culpables nosotros, más todas las generaciones pasadas. ¿Cuánta sangre se ha derramado en este país por causa del Evangelio? Se calcula por lo bajo, que más o menos unas 30.000 personas debieron de ser asesinadas por la Inquisición, por delitos ideológicos, por creer en la Biblia, por poseer siquiera una Biblia en este país, por buscar vivir una fe distinta que el catolicismo. Más de 30.000 personas, cuando España entonces había una población de 9-10 millones de personas como máximo. O sea que no es poquita cosa. Donde simplemente el hecho de no comer cerdo te podía llevar a ser torturado y encima se quedaban con tu dinero, con tu casa y te perdías el trabajo y todo. Entonces, la maldición no viene sin causa. Y vemos cómo en España ganamos miles y miles y miles de dinero en Latinoamérica con todo lo que sacamos de allí y nos entró por una mano y se nos fue por otra. Y no se quedó en España. Nos lo gastamos en guerras inútiles para terminar todos igual de pobres. Solamente los 4 ricos que había arriba. Entonces la tierra está contaminada y Dios ve la tierra enferma de una enfermedad que se llama el pecado. Dice en el versículo 7 del 24, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo del pandero, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, ya no beberán vino con cantar y la sidra se le volverá amarga.
Estaba leyendo un artículo acerca de la cantidad de consumo de ansiolíticos que hay en nuestra generación. Es increíble. El nivel de consumo de drogas que tenemos en la sociedad es tremendo. Se hacen análisis del agua y, por ejemplo, Barcelona es uno de los países, una de las ciudades donde mayor consumo de drogas y de medicación psiquiátrica que hay, porque ven los residuos de agua y empiezan a ver lo que hay allí. ¿Por qué la gente consume tanta ansiolítico, tanta pastilla psiquiátrica, tanta droga? Porque intentan apagar ese dolor, esas lágrimas, ese vacío que tienen con el pecado y no lo pueden hacer. Intentan llenarse de vino, intentan llenarse de mosto, como dice aquí, intentan tener regocijo, pero todo eso se les escapa, porque en el pecado no va a haber nunca felicidad, sino que siempre va a tener un efecto rebote sobre la humanidad. Dice en el capítulo 26, versículo 10, dice: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. ¿Cómo Dios ve este mundo? Pues ve un mundo que le quiere mostrar misericordia, que le quiere mostrar justicia, que le quiere mostrar su majestad y le rechazan continuamente. Cada vez que tú vas a predicar el evangelio en la calle, te dan la espalda, te miran mal. No te están rechazando a ti, le están rechazando a él. Están decidiendo que él es malo y el pecado es bueno. Que ellos son sus propios dioses y que no quieren saber nada de su creador. Y como dice la escritura en el libro de Proverbios, la sabiduría da voces en la calle. Venid a aprender sabiduría. Venid a aprender mis caminos. Es una forma metafórica de hablar de un hijo de Dios, una hija de Dios, dando voces en las calles para que conozcan a Él, a Dios que es la sabiduría, a Dios que es el camino. En el versículo 4 y 5 del capítulo 26 dice, el 5, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará el pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Y habla cómo él va a traer juicio sobre los orgullosos, sobre aquellos que pisotean a los necesitados, a los menesterosos. A la gente no le importa. No le importa a la gente que está sufriendo. ¿Tú crees que a Putin le importa los niños, las mujeres, los hombres, la gente incluso de su propio pueblo? Hay cerca de 800.000, se cree que 800.000 jóvenes rusos que ya han muerto en esa guerra, le da exactamente lo mismo. Gastaría otros 800.000 más, les importa poco. Y vemos cómo la gente en autoridad y en poder no le importa a los pobres y los necesitados, solamente enriquecerse, como está pasando en España. Escuchamos esta semana cómo un empresario decía que tenía pruebas de que nuestros gobernantes tienen mansiones en la República Dominicana y cuentas en los bancos por allí. Entonces les importa poco la gente necesitada, menesterosa, el huérfano, la viuda y todo eso, pero a Dios sí le importa. Dios sí le importa. Dios sí mira desde los cielos y Dios lo juzgará. Y por mucho que en esta tierra a lo mejor no veamos el juicio de muchos malvados y poderosos, al final ellos y nosotros tendremos que dar cuenta delante de Dios que está en los cielos. Así que dice en el 27-21, dice, el 26-21, perdón, dice, ¿por qué aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos? La sangre de la tierra no solamente
habla la sangre de Caín, de Abel, sino la sangre de tanta gente derramada injustamente. Tú sabes que el famoso pez, el gorrito este de color rojo que se ponen los musulmanes, tiene su origen en la ciudad de Fez. Ah, pero ¿sabes lo que pasó en esta ciudad? Que los ejércitos musulmanes, con sus turbantes blancos, arrasaron en esa ciudad a todos los cristianos que había. Y había tanta sangre en el suelo que con la turbante lo empaparon de la sangre de los cristianos y se lo pusieron en la cabeza. Y de ahí sale ese famoso fe, ese gorrito rojo que se pone a veces la gente en los carnavales. Es la sangre de los cristianos derramada en todo el norte de África, que era cristiano, que dio grandes cristianos como San Agustín. Y la sangre de esos mártires, más la sangre de toda la gente inocente que está muriendo en tantos lugares de la tierra, Dios está pendiente de ello, está clamando, clama a él. Entonces, Dios ve este mundo como un mundo enfermo. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Dios se va a quedar de brazos cruzados, va a decir, uy, pobrecitos los seres humanos, anda ya. Como los dioses estos del Olimpo, anda, que se maten entre ellos, que nos dejen en paz. Pues Dios no es así. Vamos al capítulo 24, otra vez, versículo 1 al 3. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y la trastorna su faz, y hará esparcir a sus moradores, y sucederá así como el pueblo también el sacerdote, como al siervo, como al amo, como a la criada, como a la ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como al que da logro, así al que da como al que recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Tenía su aplicación en los tiempos de Isaías. El reino del norte tenía una gran prosperidad, no era un tiempo de hambre, pero el reino del norte cometió un gran pecado a liarse con los asirios para atacar el reino de Judá, a aliarse con los enemigos del pueblo de Israel para atacar a sus propios hermanos. ¿Y qué pasó luego? Que los propios asirios se levantaron contra ellos. ¿Y qué pasó luego? Que los babilónicos fueron contra los asirios y fueron contra ellos también. Entonces, viene un trastornamiento. Dios puede trastornar este mundo así, pero así en un segundo. Toda la soberbia que tiene este mundo, la trastorna enseguida. Yo no he estado nunca en un torbellino de estos, ¿cómo se llaman los tornados? Nunca he estado, pero he visto las películas de los tornados. Y verdaderamente, cuando hay un tornado, vamos, ya si no crees en Dios, pues te entra ganas de creer en Él, porque si no, se lleva por delante y arrasa todo lo que hay. Bueno, pues este mundo, verdaderamente, con tanta soberbia que hemos construido, cuando Dios hace temblar la tierra o temblar los cielos, se le acaba la tontería. Y verdaderamente las cosas que vienen van a venir sobre todo el mundo. Dice, sobre el sacerdote, como sobre el joven, como el que compra, sobre el que vende, el que cree o el que no cree. Esto es muy importante. Porque en muchas iglesias se enseña, no, los cristianos van a ser arrebatados antes de que ocurra nada, porque solamente a los incrédulos se van a quedar aquí. O como decía algún gran predicador, cree para que no te quedes aquí cuando venga el Señor. Bueno, pues yo no creo eso. Yo creo que sinceramente vamos a pasar por todo eso. Ahora bien, la protección que va a tener el Hijo de Dios no va a ser igual que la gente de este mundo. Él trata a sus hijos de forma diferente. Y aunque pasemos por lo mismo, no lo pasamos de la misma manera. Aunque suframos los mismos dolores, no nos afectan de la misma manera. Hay algo que al cambiar en nuestros corazones nos hace tener una resiliencia al sufrimiento, un entendimiento del propósito que hay detrás de ello que hace que no nos sintamos desamparados. Es que vivir en este mundo sin Cristo es lo peor que hay. Sentir que Dios no está a tu lado,
Es lo más triste que pueda haber en este mundo. Y verdaderamente, cuando pasan las cosas como las guerras, las hambre, las persecuciones y todo eso, es cuando te das cuenta dónde está la paz. Porque no está en las pastillas, no está en la droga. Esa paz la tenemos aún estando en una celda encerrados, a oscuras. Allí estamos. Estaba escuchando hoy un testimonio de un imán musulmán convertido a Cristo. Luego lo colgaré. Testimonio tremendo, tremendo. Este hombre tuvo una parada cardíaca, se murió, estuvo 4 minutos clínicamente muerto y mientras estaba muerto dice que se le apareció Jesús. Y le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se quedó así porque él había combatido a los cristianos. Conocía la teología, sabía quién le estaba diciendo que era el camino, la verdad y la vida. Y él le dijo, te voy a dejar volver con un propósito. Cuando él volvió a la vida, se vio en el hospital, la gente no se podía creer. Él empezaba a hablar que había tenido un encuentro con Jesús, que era el imán de la mezquita, que les hablaba a ellos del Corán todos los días y dirigía las oraciones. La gente no podía entenderlo, su mujer no podía entenderlo. Al final, a este hombre le terminó secuestrando un grupito tipo Al-Qaeda y toda esta gente. Y le dijo, ahora viene la hora de la verdad. Le dijo, ¿estás dispuesto a dar tu vida por lo que has dicho? Verdaderamente. ¿Tú te crees de verdad que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Porque si lo dices te vamos a matar. Y le dijo, sí, lo creo, aunque eso me cueste la vida. Y dice que el que te iba a asesinarlo con el cuchillo, dice que sintió en su corazón como una cosa que dijo, esto es que es verdad, es que lo crees de verdad. Y al final le dejó libre. Le dejó libre. Entonces, Dios hace las cosas como quiere. Pero a la gente que está hambrienta y sensible de Él, dispuesta a pasar eso. Este Calib, que se llamaba así este testimonio, tenía su trabajo. Era el imán de la mezquita, le pagaban un sueldo, vivía bien, el respeto de su comunidad, todo. Pero todo eso lo dejó de lado solamente porque dice que conoció la verdad. Porque había conocido la verdad y da igual que se quedase sin mujer y sus hijos, que por supuesto le dejaron, le rechazase toda su comunidad, le amenazaran de muerte, que verdaderamente cuando tú has tenido un encuentro con tu Creador, ya puede venir a este mundo los cataclismos que vengan, que sabes que hay alguien contigo y ese marca la diferencia. El capítulo 26, versículo 20 al 21, dice, anda pues, pueblo mío, entra en tus aposentos, ciérrate de tris tus puertas, escóndete un poquito, porque por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Como leíamos antes, Dios va a juzgar, se va a levantar, no se va a quedar de brazos cruzados. Va a llegar un momento que la maldad de esta generación va a llegar al límite insoportable. Creo que es este día 6 de febrero, se celebra el Día en contra de la mutilación femenina. Y yo la reflexión que hago, es decir, en África y otros lugares se dedican a cortar las partes de la mujer como una especie de ritual, pues, bárbaro. Pero la pregunta que yo me hago es decir, ¿celebramos un día en contra de que a las mujeres se le haga esa barbaridad y a nuestros niños, a nuestros jóvenes, les están castrando por la ideología de género? Pero, ¿cómo
podemos no indignarnos ante el dolor y la frustración que no tiene vuelta atrás. El pobre niño o la pobre niña que se deja cortar los pechos, o el niño que se deja cortar sus genitales. Están castrando su vida. Eso está pasando en este mundo. Y la gente lo está aplaudiendo. Y Dios lo está viendo en los cielos. Las maldades que en esta tierra las está viendo. Pero Dios ha dejado una señal para que sepamos que hay algo que está por venir. El 6:9 dice, el 7, perdón, en el capítulo 27, versículo 12 al 13. El 27, 12 al 13 dice, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén.